Muy buenos días tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy iniciaremos las actividades de este evento con la conferencia magistral La virtualidad, aprendiendo a aprender con la doctora Susana Álvarez. La doctora Susana Álvarez Flores estudió en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, la licenciatura en Psicología. Está diplomada en formación docente por la UNAM, estudió la maestría en Comunicación y Tecnología Educativa en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE. También cuenta con maestría en Docencia y Administración de la Educación Superior por el Colegio de la Ciudad de México, Colpos. Y tiene la certificación en formación tutorial virtual por parte del Portal de las Américas, OEA. Cuenta con estudios de especialización en e-learning, FATLA, así como también está certificada como asesor y tutor virtual por parte de la UNAM y la UVG. Doctora en Innovación Educativa por competencias. Posteriormente se incorpora a la educación, coordinadora de la licenciatura en Psicología en la Universidad de Cuautitlán Izcalli, UCI, institución en la que trabajó 20 años tanto en la parte administrativa como en la parte docente y en el centro de investigación. En dicha institución, junto con un equipo de trabajo, implementó la plataforma Moodle en la licenciatura de Psicología. En este trabajo ocupó el cargo de asesor psicopedagógico y capacitadora en el uso de la plataforma Moodle, tanto para estudiantes como para maestros. Esta plataforma ha sido muy importante en el desarrollo de su labor, ya que le ha permitido acercarse más a la administración de los materiales a través de los apoyos virtuales. En la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID, trabajó como tutor en la materia Producto Multimedia Educativo y Teorías del Aprendizaje y la Instrucción. El incorporarse a los procesos educativos y posteriormente a la virtualidad ha tenido un gran impacto en su vida, y con esta experiencia se ha dado cuenta que la educación es el puente para que nuestro continente alcance el desarrollo y cambie todo el proceso económico-social de nuestra gente. Ha trabajado en el INITE como asesor virtual de la materia de desarrollo curricular. Actualmente labora en el UTEL, colaborando como profesor virtual y elaborador de equivalencias. También colabora con el UNAV de México como facilitador virtual con la materia de desarrollo organizacional, desarrollo humano y comportamiento organizacional. Ha dado clases a nivel maestría tanto en modelos presenciales como en virtuales. En los procesos presenciales colaboró con la Universidad Latinoamericana, la ULA, y con el Centro Universitario de Los Ángeles, en las licenciaturas de Psicología, Ciencias de la Educación y en las maestrías. Es secretaria general del Centro de Investigación para la Revolución Educativa AC, CIREAC, y miembro honorario de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa. Desde 2007 colabora con la Secretaría de Salud del Estado de México en el Comité Interinstitucional de Formación y Capacitación de Recursos Humanos en la Salud, realizando la revisión y recomendación de los planes de estudios de las escuelas que solicitan el REBOE ante la SEP. A partir del 2014 se une al equipo de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa como coordinadora general del comité científico, liderando un importante equipo de investigadores de instituciones como la Universitat Autónoma de Barcelona y la Universitat Internacional de Catalunya, entre otras, para integrar lo que han sido las ponencias de los Congresos Iberoamericanos de Calidad Educativa. A partir de 2015 se integra al equipo de diseño y desarrollo de acción pedagógica, división encargada de la realización de los trayectos virtuales de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa. Actualmente lleva a cabo la coordinación de tutores de la mencionada área. En un momento más está con ustedes la doctora Susana Álvarez. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta sesión, a este trabajo de inicio de trabajo del segundo día de nuestro congreso. Y bueno, vamos a estar platicando en este rato sobre la virtualidad
y aprender a aprender. Nosotros en la actualidad y en estos momentos creo que es un sentir general en el proceso educativo, en las familias, en este momento actual en el que tuvimos que transformar nuestra actividad profesional. Tuvimos que transformar inclusive nuestros espacios familiares para poder adaptarnos a una nueva forma, a una nueva estructura de trabajo académico. Bueno, pues nosotros en este momento estamos hablando de la educación a través de procesos electrónicos. Nos debe de quedar muy claro que qué diferencia o qué hemos podido nosotros observar de lo que es la educación virtual, lo que es la educación a distancia. Nos debe quedar claro que son dos procesos diferentes y inclusive son momentos diferentes. La educación la educación a distancia tiene 200 años, no sé, más quizás, inicia inclusive en el viejo oeste, con mandar información a principios del siglo XX, con el intercambio por vía correo, ¿sí? Por el correo que uno encuentra el envío de material, sí, material didáctico que se enviaba y que uno estudiaba por su cuenta. Eso era la educación a distancia, tener los documentos, tener, llamémosle lo que ahora conocemos como antologías, tener estas antologías, estos documentos que teníamos que revisar, que teníamos que estudiar y que, bueno, finalmente nos mandaban un examen también y lo hacíamos, lo regresábamos y nos daban un diploma. Esto me recuerda mucho, tengo un tío que estudió mecánica, sí, estudió mecánica a través del correo y después montó su taller y bueno, pues vivió de hacer mecánica y la aprendió a través de la educación a distancia. Pasó el tiempo y empezamos a hablar de la educación virtual. La educación virtual que se empieza a generar y ya con cierta fuerza, a finales del siglo pasado, en los años 90, empieza a haber cierto interés por darle más auge o uso a estos instrumentos que nos podían comunicar. Pero era educación virtual. En este momento le llamaron educación virtual a este asunto de la educación a distancia. Y finalmente en estos últimos años, 5 años, 8 años a la fecha, se maneja como un proceso de sinónimos, se manejan como dos términos iguales, educación a distancia y educación virtual. Y que bueno, sí se ha modificado y en la bibliografía lo vamos a encontrar así. Pero la educación virtual que nosotros conocemos ha sido en los últimos 20 años, 15 años, en los últimos 15 años, un factor que ha ido evolucionando y creciendo en el sector educativo. Nos ha proporcionado la solución a problemas en los diferentes contextos. ¿Por qué soluciona diferentes problemas? Porque nos ha acercado a espacios donde la movilidad, el movernos, transportarnos a otras comunidades, a otros espacios físicos para estudiar, pues se volvía complicado y se vuelve complicado. Y entonces, bueno, nos permitió acercarnos a esos espacios, darle la oportunidad a las personas que quieren
estudiar, a las personas que quieren desarrollarse, trabajar, pues bueno, se le dio ese espacio. Empezó a tener una cobertura y también empezó a tener un nivel de calidad que podríamos llamar de muy bueno a excelente. Sí, en los últimos años ha sido muy bueno el trabajo y las instituciones que han implementado los procesos educativos a través de las plataformas manejan y han estado manejando un nivel de calidad importante. Esto nos lleva a que, bueno, finalmente la educación a distancia, la educación virtual, inclusive podemos encontrarlo como educación en línea, nos permite la formación en diversos escenarios. Y eso es lo que se está aprovechando en este momento. Diversos escenarios. Tenemos muchísimos accesos a la educación, diversos momentos, diversos espacios, lugares donde podemos tener acceso. Eso es la educación virtual o la educación en línea. En cualquier espacio, mientras exista una conexión a Internet y un instrumento, una herramienta electrónica que me permita esta conexión, yo puedo estudiar, inscribirme en una escuela y desarrollar desde un proceso de simplemente capacitación hasta desarrollar procesos profesionales y de posgrados. Y este detalle lo retoma la educación en este momento. La educación en este momento quiere aprovechar las ventajas que la educación virtual nos ofrece. La educación virtual nos ofrece pues una cobertura a nivel nacional, mundial. Yo puedo tomar un curso sentada en, no sé, para los que conozcan la Ciudad de México o la zona conurbada, yo estoy en Tepozotlán, en el municipio de Tepozotlán, en el Estado de México, y yo puedo estar aquí en este momento, en este espacio, y puedo estar conectada, y bueno, lo estamos viviendo con compañeros que están en Colombia, en Perú. Puedo tomar un curso, si quiero, de alguna escuela, algún instituto en Alemania, en Inglaterra, en Rusia, en China, me puedo conectar. Y esa cobertura es la que también el sistema educativo en México, que tuvimos una necesidad, aprovecha la cobertura. El Internet nos permite tener esta cobertura. Nos ofrece pues, amplia gama de recursos, pero ojo, hay que pensar que la educación virtual tiene un espacio, un equipo de trabajo para ofrecer esos recursos académicos, esos recursos didácticos que se puede trabajar. No es, y voy a hablar de lo que estamos viviendo la mayoría de los maestros, que del espacio presencial pasamos al espacio virtual, no es llenar al estudiante de materiales y de información y de ejercicios, sino hay que hacer una selección. Precisamente por eso y por los siguientes puntos que vamos a ver. Hay en la educación virtual, una de las características es que el estudiante avanza a su propio ritmo, trabaja a su propio ritmo. ¿Qué sucede con lo que hicimos? Con traer el salón de clases, pasarlo tal cual al espacio virtual. No estamos cumpliendo esta característica de la educación virtual. La educación virtual es el estudiante avanza a su ritmo, distribuye sus tiempos, tiene esta flexibilidad que no le estamos dando en este momento a nuestra educación
este apoyo que se buscó en el espacio virtual para apoyar a los estudiantes y seguir con el curso. Tanto a los docentes como a los alumnos los sentamos prácticamente 5 o 6 horas para que tomen clases, para que esté dando clases, para que hagan el ejercicio, el maestro prepare, tenga ejercicios, se los mande, los papás tienen que estar ahí. Entonces, sí, esta parte no se está tomando en cuenta. Y es una característica muy importante de la educación virtual. Este ritmo del estudiante, esta necesidad del estudiante de ir avanzando a su ritmo por sus propias necesidades. Yo estudiante tengo una serie de necesidades en mi entorno, de tiempos, trabajos, familia, etcétera, y bueno, distribuyo esos tiempos y le dejo un tiempo determinado a mis actividades escolares, a mis actividades académicas, pero yo lo decido, yo estudiante en el espacio virtual, esa es una característica importante. Y bueno, nos brinda la oportunidad de trabajar en diferentes procesos, diferentes comunidades, ¿sí? Diferentes comunidades académicas, podemos compartir información con diferentes comunidades académicas, la virtualidad nos permite esto. También hay algo importante que nos ofrece la virtualidad. La relación que existe entre los actores del espacio virtual, porque no nada más en el espacio virtual existe el alumno y el docente. También hay todo un equipo que está detrás del trabajo virtual. Hay un equipo, hay tutores que le dan seguimiento al trabajo del estudiante, le dan acompañamiento al estudiante. Como lo estamos trabajando actualmente en nuestro proceso educativo por las circunstancias de salud que tenemos, no en México, sino en el mundo, pues no hay un tutor que le dé un seguimiento, un acompañamiento al estudiante. Es el mismo docente. Esto provoca un desgaste en el docente, porque también invierte mucho más tiempo que cuando a lo mejor estaba en el salón de clases. Entonces, ahí implica un desgaste del docente y hay que tener cuidado porque requiere apoyos ese docente. Y si no tiene esos apoyos, estamos generando mucho estrés, mucho eh, uh, mucha angustia y mucho incertidumbre en nuestros docentes. Entonces sí requerimos ir transformando. De hecho, por eso es aprender en la virtualidad. Necesitamos aprender qué es la virtualidad para que entonces realmente saquemos el provecho que nos ofrece, ¿sí? Las ventajas que nos ofrece este espacio virtual para poder trabajar. Por supuesto, que detrás también del docente y el estudiante que están, pues son los que tienen más relación. Atrás de todo eso, digamos como si fuera el teatro, vamos a hacer una comparación entre el teatro y la virtualidad. El teatro, el escenario, los actores y el público son los maestros y los docentes. Hay una interacción en determinado momento, bueno, ahí están en vivo, y están sincrónicos. Acá en el espacio virtual no hay sincronía, no estamos en tiempo y espacio, como en este momento. Habrá quien la grabación de nuestra sesión la vea en otro momento y a eso le llaman asincrónico. Pero existe esta conexión. Atrás de ellos, así como en el teatro, existe un equipo que levanta telones, mueve piezas, mobiliario, vestuario, etcétera, pues también en la virtualidad, atrás del escenario hay todo un equipo. Les decía que hay tutores que acompañan al estudiante, hay diseñadores instruccionales. El diseñador instruccional nos ayuda a ver cómo en las plataformas podemos distribuir los materiales, los colores de los materiales,
¿sí? La cantidad de material que se va subiendo por sesión, por semana, precisamente para hablar de procesos pedagógicos. No nada más es subir material y cargar el espacio con materiales de lectura, de revisión, de ejercicios. Hay que tener un diseño que sea muy amable, que sea muy sencillo para el estudiante y poder encontrar la información. Y no se trata de saturar el espacio con material, se trata de seleccionar el mejor material para que el estudiante pueda acercarse a él y además tenga el tiempo de revisarlo. Por eso es importante tener estos equipos. En la virtualidad hay un equipo. Me preguntaban hace unos días que platicaba yo con algunos estudiantes y me decían, es que ¿cómo existe una escuela virtual? Exactamente igual. Hay un director, hay coordinadores, hay secretarias, hay eh, personal, les decía, los tutores, están los facilitadores. Hay lo mismo que pudiéramos encontrar en una escuela, también lo encontramos en la virtualidad. Y entonces eso le da un sustento al trabajo que se hace ya entre el docente y el alumno. No, insisto, no es nada más subir materiales, que es algo que a lo mejor hemos confundido muchos maestros, y yo lo he vivido. Les comentaban que trabajo en algunas escuelas, y lo he vivido con algunos compañeros docentes. Quieren cubrir el programa en una semana, lo que no han visto, lo que les falta, y llenan al alumno de lecturas, y no se trata de eso. Hay que hacer amable el trabajo. En la virtualidad hay que hacerlo amable, flexible. Um, por supuesto, la selección de materiales se hace entre el docente y este equipo instruccional que está por ahí. También tenemos que entender que tiene sus desventajas, sí. No todo es hermoso en la virtualidad. También hay situaciones que nos pueden causar algunos contratiempos, algunos problemas, pero nosotros tenemos que, bueno, la cobertura, algo que no hemos contemplado, algo que nuestras autoridades en la Secretaría de Educación Pública, nuestros representantes educativos, no contemplaron la cobertura. Para trabajar en la virtualidad, primer elemento, conexión a Internet y aparato electrónico que me permita conectarme. ¿Cuál aparato electrónico? Ahora hay teléfonos, tabletas, computadoras de escritorio, computadoras portátiles, ¿sí? Tabletas más grandes, más chicas, teléfonos con cierta capacidad, los teléfonos inteligentes que les llamamos, porque a lo mejor en las casas hay teléfono, pero a lo mejor no es un teléfono tan moderno. A lo mejor hay computadora, pero son 3 estudiantes, más papá y mamá con una sola máquina. Eso no lo contemplaron nuestras autoridades. Y ese es un factor de desventaja en la virtualidad. Hay que tener un aparato electrónico y una conexión a Internet. Y no en todos los espacios, no en todos los lugares encontramos esta conexión o esta facilidad. Y no todas las familias tienen la posibilidad de pagar un Internet mensualmente para estar conectados. Entonces sí es algo que es una gran desventaja, porque bueno, tenemos un país con una diversidad cultural, social y económica. Y entonces algo que se tenía que haber contemplado no nada más es voy a sustituir la escuela presencial por el espacio virtual para solventar. Se nos olvidó esta parte donde los contextos de nuestros estudiantes, inclusive los contextos de nuestros profesores, pues bueno, hay que estudiarlos antes de montar o de decir vamos, ¿no? Y es un momento para aprenderlo. Es un momento en donde
pues tendremos que modificar y no debemos de soltar esta parte. Yo no estoy diciendo que no ocupemos la virtualidad, sino hay que aprender de lo que hemos vivido para seguir apoyándonos del espacio virtual en el espacio presencial, no perder este proceso. Y bueno, tiene también una desventaja. No a toda la gente le gusta el espacio virtual, eso también hay que contemplarlo. No toda la gente se siente segura, no toda la gente tiene la capacidad, los conocimientos. Hay gente a la que le causa mucha incertidumbre estar trabajando en el espacio virtual, le causa estrés el no estar en un espacio presencial con compañeros, con docentes. Y bueno, si hablamos de los niños, pues la socialización que hacen en el espacio presencial es importante, muy importante. Esperemos que pronto regresemos a estos espacios porque sí, eh, 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 para los chicos, para los pequeños, la socialización es importante. No nada más es el espacio virtual y vamos a sustituir o vamos a apoyarnos, para no decir sustituir, vamos a apoyarnos de la virtualidad. Sí es importante que los chicos tengan convivencia. A lo mejor como adulto podríamos solventar o manejarlo diferente, pero para los niños sí es importante el espacio presencial. Y algo que tenemos que aprender y reconocer antes de volver a ocupar los espacios virtuales, es que hay una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir. Un primer paso es hacer un análisis, por supuesto, un análisis de la realidad. Vamos a entrar en un periodo de receso, de descanso, vacaciones para los chicos, para los profesores será un receso, pero si nosotros pretendemos, no sabemos qué va a pasar, porque todavía tenemos desconocimiento de las condiciones de salud, tenemos no hay información suficiente de si hemos avanzado para detener el proceso de la pandemia, el virus, vacunas, medicamentos, etcétera. Todavía hay una incertidumbre, no hay seguridad de nada. La idea es que se regresen en 2, 3 meses aproximadamente a las escuelas, pero entonces tenemos que contemplar si no es posible, bueno, tenemos estos meses para aprender de estos meses que estuvimos en la virtualidad, que hay que conocer los contextos, la realidad del estudio. En un segundo momento, pues bueno, hacer el diseño exactamente del proceso de aprendizaje virtual o lo que se conoce como e-learning. Hacer el diseño, es seleccionar materiales, los tiempos, como hacer una planeación. Hay que diseñar materiales, elegir materiales, hablar sobre tiempos, hablar sobre objetivos o aprendizajes esperados, hacer un diseño de planeación para organizarnos. Después será buscar precisamente una plataforma que nos ayude, que sea amable, que sea sencilla, una plataforma, servidores, no sé, esta parte que respalde a los docentes. No es nada más vamos a trabajar rapidísimo, que lo hemos hecho con Microsoft Teams, con Google Classroom, ¿sí? Y otras plataformas que nos han apoyado. EduClick también nos ha apoyado ahí con espacios para dar clases. Y bueno, adecuar las técnicas que nosotros tenemos que usar para trabajar, adecuar esa situación. Y tiene que ver también con que se haga una especie de capacitación, ¿sí? Para el docente, para el alumno y quién está en casa apoyando al alumno. También los padres hay que tomarlos en cuenta. Hay muchos de ellos que sabemos que usan el teléfono, por supuesto, pero no saben usar la computadora y menos van a saber usar una plataforma. Entonces,
también a los padres de familia hay que instruirlos en cómo se trabaja en esto. No, sobre todo si hablamos que la virtualidad la estamos bajando a estudiantes de educación básica, a chicos que son de eh, primaria, secundaria, ¿sí? Y entonces hay que adecuar a la edad de estos chicos la virtualidad. Claro que se puede hacer, hay estudios y hay un proyecto muy interesante en Europa que se maneja para chicos entre los 7 y los 15 años, espacios virtuales, y ha funcionado bien, pero hay que adecuar horarios, hay que adecuar materiales. Los papás son los responsables de que el chico se siente en casa a determinadas horas a trabajar y no son continuas. Se trabaja entre 3 y 4 horas máximo al día, máximo. Y aquí hay chicos que, la verdad, trabajan 6 horas y a veces hasta más porque les dejan todavía actividades para en la tarde, ¿no? Tareas, revisiones, y entonces ahí hay que adecuar todo esto. Y a esto me refiero mucho con el diseño del curso y de los materiales. También hay que eh, hacer pruebas antes de arrancar. Si nosotros vamos a necesitar nuevamente trabajar en espacios virtuales, hay que hacer pruebas antes de. Es importante hacer pruebas antes de, para saber cómo está funcionando. Cuando nosotros hacemos este espacio, abrimos este espacio con las conferencias, con cada uno de los ponentes, se hacen pruebas. Verificamos que esté la cámara funcionando, que el micrófono sirva, que el sonido, que los tiempos, todo eso nosotros tenemos que también trabajarlo en los espacios virtuales. Es súper importante. Y en este proceso de aprender sobre el espacio virtual, debemos de entender cómo se trabaja. ¿Cómo se trabaja? Pues se trabaja con la administración del alumno, la administración del tiempo del alumno. Por eso les decía que en estos espacios para educación básica no se trabaja más de 3 o 4 horas al día, porque es muy pesado estar frente a la computadora más de ese tiempo. Es cansado visualmente, cansado físicamente, cansado también en los procesos cognitivos. Entonces sí hay que dosificar esos tiempos. Por supuesto, la rigidez de horarios, necesitamos flexibilizarnos en la nueva forma de trabajo para la educación. Hay que flexibilizar estos horarios. Tenemos que entender que también hay ocupaciones múltiples. Si los padres van a estar en casa apoyando el trabajo académico de los chicos, hay que considerar que los papás tienen actividades. Que si dejamos al chico solo frente a la computadora, no nos estamos asegurando de que esté estudiando. Tiene que tener una supervisión. Entonces, si no lo es el padre, ¿quién lo va a hacer? Porque el padre, bueno, pues sabemos que en la sociedad actual hay que salir a trabajar, ambos padres, la mayoría trabajan. Entonces, todo eso hay que contemplarlo en el proceso de la virtualidad. A veces se piensa que la virtualidad simplemente es para gente adulta. Se puede hacer para gente joven, pero hay que irlos formando. Hay que ir formando este proceso autodidacta, este proceso de autorregulación. Una gran ventaja de las plataformas virtuales es que están abiertas 24 horas, 365 días del año. Por eso la flexibilidad de horarios. De ahí la flexibilidad de horarios, porque si está abierta 24 horas, 365, organizo mis tiempos y yo entro en el horario que tengo disponible para eso. ¿Qué debemos de pensar del docente en el espacio virtual? El docente
por supuesto tiene que tener dominio de su materia, por supuesto tiene que tener conocimiento de la plataforma, del internet y del manejo de estos aparatos electrónicos junto con las herramientas web que tenemos en estos espacios. Y también debemos de considerar algunos aspectos que no deben de perderse en el docente, que no deben de considerarse. El docente debe estar presente siempre en un espacio virtual. Si no puede dar una respuesta después de 48, 72 horas, tiene que ser prácticamente 12, 24 horas al estudiante, porque eso lo motiva al estudiante, sabe que está ahí el profesor. No es necesario que conteste de forma inmediata, pero sí lo antes posible. No puede ser rígido en horarios, en entregas, debe de dar un lapso para entregar las actividades, sí, un tiempo determinado, un tiempo justo para trabajar. Sí, no puede ser de un día para otro o de lo haces ahorita y no te despegas hasta que lo puedas terminar y lo entregas hoy mismo. Hay que dar un tiempo para que se haga la actividad, porque eso también permite al estudiante que está en un espacio virtual razonar, almacenar, construir, armar su conocimiento, ¿sí? Y entonces poder entender las actividades 1 o 2 días y después entregar. Tiene que ser más flexible el docente. Y no cargar de trabajo, no hacer sobrecargas de trabajo al estudiante. Ese es un elemento importante que hay que considerar y lo tenemos que pensar. Insisto, no sabemos que todavía está este proceso de incertidumbre, no sabemos qué vamos a encontrar más adelante, no sabemos qué vamos a, cuándo realmente regresaremos a una normalidad, porque nos hablan de regresar a una nueva normalidad, a una nueva forma de convivir, trabajar, organizarnos, pero la realidad es que no sabemos. No lo sabemos, estamos en un proceso de incertidumbre, estamos esperando. Entonces, en esta espera, vamos a aprender, si ya trabajamos 2 meses o 3 con espacios virtuales, pues ahora vamos a aprender que el espacio virtual tiene ciertas características y ciertos procesos. Y nosotros, que somos responsables de esto, tenemos que eh, asumir el compromiso de aprender, ¿sí? No vamos a regresar a la presencialidad, a estar en el espacio físico y ya se nos olvidó que existe el internet, que existen estas herramientas que nos apoyaron. Vamos a tratar de incorporarlas. No las debemos de dejar. Al contrario, vamos a incorporarlas y regresamos a una normalidad. Y yo lo dejo así, una normalidad. Si nosotros regresamos a una normalidad, pues bueno, ocupémosla. Hagamos lo que se conoce como B-Learning, ¿sí? Que es esta combinación entre lo virtual como un apoyo para los procesos presenciales. Y entonces seguimos aprendiendo, seguimos manejando. No sabemos realmente qué va a pasar ojalá y esto termine en septiembre, ¿verdad? Y podamos regresar tranquilos a esta comunidad escolar. Pero no sabemos. Si regresamos, qué bueno. Si no regresamos, tendremos que trabajar. Si regresamos con ciertas condiciones, bueno, pues entonces aprovechemos, mezclemos lo presencial con lo virtual. Es un buen momento de aprendizaje. De ahí el nombre de esta plática, aprender y reaprender lo que ya tenemos, ¿sí? Les voy a compartir unos tips
de lo que sería la tecnología, la educación virtual y sacarle más provecho. Dice aquí que no es necesario ser experto digital, no tenemos que estudiar informática, no tenemos que estudiar informática. Yo recuerdo hace unos años un anuncio de una eh, empresa de telefonía que decía, píquele, píquele, píquele a su computadora. No pasa nada, no pasa nada y así aprendemos. Entonces no tengo que ser experto, pero sí tengo que acercarme y perderle el miedo a el trabajo virtual, a la computadora, a los programas en internet. Hay una gama impresionante de procesos que puedo encontrar en internet, laboratorios que puedo encontrar en internet maravillosos para dar clases de biología, de química, de física, de matemáticas. Entonces hay unos laboratorios maravillosos en la internet, simplemente hay que buscarlos, pero tengo que sentarme a hacerlo sin saber ser experto. Debo de tomar en cuenta los contextos de mis estudiantes, ¿sí? No puedo implementar virtualidad si no sé si todos van a tener este acceso, si tienen la capacidad económica, ¿sí? Si tienen la capacidad tecnológica en sus hogares, ¿sí? Inclusive en mi escuela, si tengo la capacidad en mi escuela de tener un espacio de conexión a Internet y un espacio de laboratorio informático, laboratorio de cómputo que le llamamos, ¿no? No perder el vínculo con los estudiantes. Eso nunca lo podemos hacer. No puedo perder el vínculo. Aunque trabaje presencial o virtualmente, es un factor determinante, no perder el vínculo con mis estudiantes, estar en contacto con ellos, cuando me conecto, preocuparnos, preguntarles por qué no asistieron a una clase o por qué no entregaron un trabajo, etcétera. Así como lo hacemos en la presencial, también en la virtual lo podemos hacer. Buscar información de acuerdo a los contextos actuales, buscar información reciente. No, ay, es que no encontré otra cosa, es lo que yo tenía, y es del siglo pasado, ¿no? Ya tenemos 20 años en este siglo, ya hay información de este siglo. Entonces, bueno, busquemos información actualizada en los contextos de la materia que estoy dando. Definir cuáles son las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes. A veces a veces queremos dar tal cual la materia, pero en determinado momento mis estudiantes tienen otra necesidad y entonces puedo ajustar mi clase, mi información, los materiales a esas necesidades de mis estudiantes. Eso es muy motivador en cualquier espacio, llámese presencial o llámese virtual. Y bueno, obviamente, las herramientas web hay que usarlas, pero nunca, eso que nos quede muy claro, nunca van a reemplazar al docente. Jamás. El docente es un factor, es un proceso, es un actor importantísimo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Llámese virtual o llámese presencial, el docente siempre estará presente. No hay ningún programa, ninguna máquina, ninguna herramienta web que lo sustituya. ¿Sí? La figura del profesor tiene que estar ahí. Podemos tener muchos apoyos tecnológicos, pero el profesor tiene que estar presente. Es básico. Y ya prácticamente para concluir con nuestra sesión, quiero compartir los retos que tenemos. Los retos que tenemos en este momento, en este proceso. Nosotros tenemos una serie de retos. Por aquí me están pasando unos ojitos. Nosotros tenemos
la integración de la tecnología al sistema y a la cultura escolar es indispensable. Ese es un reto que tenemos en la educación. Hay que implementar más tecnología en la educación. Y esto no quiere decir que estamos sustituyendo el salón de clases o que estamos sustituyendo al profesor. En la actualidad es necesario implementar eh, la tecnología en nuestros sistemas. Yo me he dado cuenta que mis estudiantes a nivel universitario son buenísimos con el teléfono, son maravillosos con las redes sociales, pero con la tecnología como tal, con las herramientas web, les cuesta mucho trabajo. No saben trabajar en espacios virtuales. Esa es una realidad. Entonces, sí hay que apoyarnos más en esto y enseñarla. Si no vamos a sustituir a nadie, vamos a complementarnos. Reestructurar nuestros métodos de enseñanza. Los docentes tendremos que pensar diferentes, tenemos que reestructurar nuestro pensamiento para mejorar, ocupar el proceso de mezclar herramientas que nos permitan, tanto para los chicos que sea mucho más rico, mucho más motivador, mucho más contextualizado, como también para nosotros los docentes. Hay que habilitar con nuestros estudiantes el proceso de aprender a aprender. Hay que manejar todavía más esta parte, aprender a aprender. Entrenarse en la información, tener una cualificación para los procesos laborales, no calificación, fíjense bien, cualificación, sí, tener otras cualidades, y creo por ahí ya lo han manejado en algunas de las pláticas y conferencias, es toda esta parte actitudinal de los estudiantes, procesos emocionales, etcétera, ¿no? También hay que incorporarlo. Y trabajar en la virtualidad no quiere decir que no lo puedo hacer. Por supuesto que puedo incorporar estos procesos de competencias blandas, por ejemplo. Tomar conciencia de la importancia del manejo de la información. No nada más es bajar información por información. ¿Sí me explico? No nada más es, ya bajé la información, ya la tengo. Hay que enseñarle al estudiante a buscar la información en Internet, a buscar lo mejor, lo que tiene sustento, ¿sí? Y obviamente eso nos lleva a el uso adecuado de esta información. Y bueno, tenemos también la formación en aprendizaje y learning, apoyarnos un poco más en este proceso de aprender el e-learning. También tenemos la alfabetización tecnológica. Todavía estamos en ese proceso de alfabetización tecnológica. Todavía tenemos comunidades, sectores de la población que tenemos que alfabetizarlos en el proceso tecnológico. El uso del teléfono no es la alfabetización tecnológica. Hay que saber usar, ¿sí? El proceso de estas herramientas que nos facilitan la conectividad, la comunicación, el aprendizaje, el conocer otras culturas, otras personas. No nada más es el teléfono, el chat, fotografías, ¿sí? La Internet y la tecnología es mucho más que eso. Y hay que enseñarle a nuestros estudiantes a usarlo, a sacarle el mayor provecho. Y yo, docente, también, por supuesto, lo tengo que sacar, por supuesto. Y bueno, manejo técnico, habilidades para buscar información, desarrollo de la actitud y los valores en nuestros estudiantes, utilizar estos medios, no nada más en la cotidianidad, sino también
para aprender y acercarnos a diferentes aprendizajes. No estamos hablando nada más del aprendizaje académico, podemos aprender, hay muchos espacios de aprendizaje en Internet, muchísimos espacios. Y algo que los profesores debemos de entender es que debemos nosotros de saber diseño instruccional. No es nada más saturar al estudiante de tareas, de información. Hay que diseñar la forma en que se los hacemos llegar para que sea mucho más amable. Eso es básicamente lo que quería yo compartir con ustedes sobre el aprender. Tenemos mucha tarea, una gran tarea que hacer. Y yo de verdad pido a mis compañeros docentes, pido a las autoridades que independientemente de si regresamos a esta normalidad que nos hablan, de la nueva normalidad, que si regresamos a nuestros espacios presenciales, no nos olvidemos del proceso virtual. Es un gran apoyo para nuestros estudiantes, para los docentes, para la educación. Hay que sacarle mucho más provecho a estos espacios virtuales. Y bueno, voy a checar un poco del chat con ustedes para ver qué me están comentando por ahí. Felicidades, muchas gracias, muchas gracias. Durante la pandemia me di a la tarea de diseñar actividades que fueran, claro, yo sé que es un poco de trabajo, a lo mejor es mucho trabajo, pero lo podemos hacer. Los docentes estamos obligados. Se fue esta aquí, déjenme ver. Los docentes estamos obligados y con ello comprometidos con el aprendizaje virtual en nuestros espacios. Claro, por supuesto. Ok, tenemos por acá, por aquí está Jessica Vega, muchísimas gracias. Vane, muchísimas gracias. Mario Jiménez dice, es la nueva modalidad también. Sí, por supuesto, es una nueva modalidad que debemos de aprovechar. Es un reto, gracias Joana, a llevar a cabo la evaluación virtual. Se puede llevar a cabo la evaluación virtual. De hecho, hay plataformas. Les comento que hay plataformas que nos permiten hacer evaluaciones a distancia. Nos permiten hacer evaluaciones. Nosotros subimos un banco de preguntas y estas preguntas se quedan ahí. Nosotros podemos pedirle el número de preguntas que se hagan al estudiante y esas preguntas son al azar, con sus respuestas al azar, ¿sí? Y también podemos determinar el tiempo. Esa es una. Hay plataformas que nos permiten ir nosotros aplicando pregunta por pregunta a nuestro estudiante. Entonces, sí podemos hacer evaluaciones virtuales. Por aquí tengo otra que, bueno, antes de que se me vaya. Aquí arriba. No. Dice, es necesario que en la situación que estamos viviendo, las autoridades deben tomar en cuenta que la capacitación docente en una modalidad de enseñanza es prioritaria para lograr que nuestros estudiantes obtengan las herramientas necesarias y así favorecer el aprendizaje. Claro, Dai Reyes, claro, gracias por compartirlo. Eso es cierto, sí, es muy, muy cierto, no perder de vista el proceso de capacitación. Y fíjense que independientemente del espacio virtual, yo creo que el proceso de capacitación de los docentes debe ser continuo. No importa si es para procesos virtuales o para procesos presenciales, debe ser continuo en ambos.
Me encantó, gracias, Iracema, me encantó todo lo que trató muy acorde con la realidad que se, que se, que se está viviendo. Gracias, muchas gracias, gracias a todos. Yo en mi contexto rural de muchos retos, sí, eh, los espacios rurales, los espacios del interior de nuestros países, a veces los perdemos de vista. Pensamos que solamente existe esta parte urbana y que las escuelas todas son urbanas y todas tienen, y todos los estudiantes van a tener acceso, y nos olvidamos de estos espacios que existen en otras comunidades, con una realidad diferente, con totalmente una realidad diferente. Entonces, sí tenemos que pensar en cada uno de esos procesos. Y es una gran tarea. Es una tarea que tenemos que hacer todos, no nada más los las autoridades, eh, los que dirigen educación. Tienen que también lo pensarlo los supervisores, los directivos de la escuela, los maestros. Todos tenemos que estar pensando en ese proceso. Sí, la capacitación de las TIC, sí, tristemente yo me he encontrado con compañeros que inclusive te dicen, no, yo no lo necesito, yo no lo uso. Y ahora nos encontramos en medio de una situación de salud grave que nos llevó al uso y que tuvimos que aprender. Se tuvo que aprender a fuerzas, ¿no? Acercarnos a ellos, buscar quien nos apoyara para acercarnos a estos espacios. Pero también los estudiantes tienen que saber que la Internet, que el trabajo en estos espacios de la web, las herramientas, no son solamente las redes sociales o no nada más es hacer un video. Podemos sacarle muchísimo provecho a todo esto. Muchísimas gracias, gracias a todos. Los maestros somos los primeros que debemos cambiar nuestra mentalidad, por supuesto. Gracias, Elvira. Gracias, Rosy Leal, la capacitación continua de nosotros los docentes en todos los sentidos, ¿eh? Debe de estar bien clara. No debemos de olvidar, no se deben de olvidar del docente. Quieren capacitar a los niños, pero el docente es el primero porque es el que trabaja con el estudiante. Y entonces él tendrá que acercarse al estudiante y apoyar esa capacitación del estudiante, pero primero tiene que conocerlo el docente. Muchísimas gracias. Gracias. La docencia requiere de actualización, claro, innovación para, y bueno, pues es parte de innovar, de estar tratando de trabajar con la virtualidad. Hace años hubo un programa en Estudio de Veracruz en el cual nos daban, se ha hecho muchos intentos, pero luego las escuelas lo dejan perder. Entonces, sí, también nosotros los docentes debemos de muchas gracias a Fátima también por ahí, a Lupita. Gracias a todos ustedes. Estamos prácticamente por terminar. Nos quedan 30 segundos. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco sus comentarios. Muchísimas gracias. La presentación, no quise hacer la presentación, quise yo llevarla más ligera, pero hay una presentación que ya entregamos y estará disponible para ustedes en, eh, en el Face, en la plataforma, en el Face del Congreso, ahí estará disponible para que la puedan consultar. Muchísimas gracias, muy buen día, excelente día, muchísimas gracias a todos. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias por su presencia, doctora Susana. A todos les agradecemos su presencia a esta conferencia magistral de la doctora Susana Álvarez, por demás interesante, de verdad, muy, muy interesante. Aprovechamos la ocasión para darles una primicia. Permítanme un momentito. Aquí está. Bueno,
Del 30 de julio al 1 de agosto se llevará a cabo el Congreso Internacional de Investigación en Educación Virtual. Es el logo que están viendo en pantalla. El próximo lunes 8 de junio se dará a conocer la convocatoria, misma que podrán consultar aquí en la página del Congreso, en Facebook, o en la página web, que es comisioniberoamericana.org. Y les invitamos también a nuestro siguiente evento, que es la mesa educativa número 3, con el tema Excelencia Educativa a las 12 del día. No olviden darle like a la página para estar pendientes de todos estos eventos. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias a todos. Buen día.